Ignamelos. Muy buenas tardes a todos en este nuevo episodio de Hablemos de, donde estamos abordando distintos temas que ya tenemos el borrador, ¿cierto? Ya formalizado de la nueva constitución. Y para también promocionar y estar contento de que estamos casi completos, porque nos falta solamente nuestro hermano Maximiliano Aros, pero darle la bienvenida a nuestra hermana Natalia Reyes, que se reincorpora al panel nuevamente. Bienvenida, hermana, gusto en saludarle. También y en mencionar que ella es abogada. También a nuestra hermana Nunutza Alarcón, abogada también. A nuestra hermana Irva Aravena, abogada. Y nuestro hermano Andrés Leiva, que fue concejal por 2 periodos, ¿cierto? Y fue gobernador de la provincia, es ex gobernador de la provincia de Petorca. Así que teniendo esta presentación, voy a comentarles más bien algo que nos interpreta mucho en el día de hoy respecto a que estamos viviendo estamos viviendo dentro de una sociedad que es líquida, una, una sociedad que tiene una vertiginosidad de cambios y que en particular nos están llevando a cambiar las formas de nuestro pensar. Más allá de izquierda o de derecha, esta es una pelea ideológica de mucho trasfondo de las que estamos viviendo actualmente. No solamente está en la nueva constitución, sino más bien es un trasfondo ideológico, es un trasfondo de creencias. Por lo tanto, tenemos que mirar todo lo que hacemos, todo hacia dónde va, de lo que vamos a votar actualmente, de la nueva constitución, de lo que se nos propone, ¿cierto? Si está dentro de los parámetros bíblicos, tenemos que saber discernir. Pero ojo, no, esto es una batalla de las tantas que tenemos como cristianos. Es por eso que parto con esta reflexión para que pongamos atención, que va a pasar el 4 de septiembre y vamos a seguir adelante, pero tenemos que seguir peleando la buena batalla con las armas de la fe para poder enfrentar a estos enemigos que son más poderosos que nunca, para poder convencer en ese sentido, dar la pelea con argumentos, pero en base a nuestra fe. Y eso es lo importante, hermanos, para que ustedes vayan viendo hacia dónde vamos. Bueno, más allá de eso, dado esta pequeña reflexión para partir, vamos a tocar respecto eh, a los temas de la libertad de culto, ¿cierto? Y nuestra pauta eh, tenemos los derechos fundamentales y garantías del capítulo 2. ¿Qué quiere decir esto? Vamos al artículo 67 que dice: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de cosmovisión. Incluye la libertad de profesar y cambiar de religión o creencias y su libre ejercicio en el espacio público o en el privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas espirituales y la enseñanza. Punto número 2. Dice, además comprende la facultad de erigir templos, dependencias y lugares para el culto,
mantener, proteger y acceder a los lugares sagrados y de relevancia espiritual, y rescatar y preservar los objetos de culto o que tengan un significado sagrado. Tercer punto dice, el Estado reconoce la espiritualidad como elemento esencial del ser humano. Cuarto punto dice, las agrupaciones religiosas y espirituales pueden organizarse como personas jurídicas y que tienen prohibida toda forma de lucro, y sus bienes deben gestionarse de forma transparente de conformidad con la ley, respetando los derechos, deberes y principios que esta Constitución establece. Y aquí pasamos a la pregunta en cuestión, a analizar los puntos que hemos escuchado, ¿cierto? Y ¿qué significa que el Estado reconozca que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión y de cosmovisión? Y quisiera partir, ya que nos está incorporando nuestra hermana Natalia, así que partamos por ella y así seguimos. Gracias, hermano Rodrigo. Muy buenas tardes, buenas noches a todos quienes nos están siguiendo por todas las plataformas de Himna Medios. Estoy muy contenta de volver y poder compartir y aportar también desde mi visión. Lo que vamos a hacer, bueno, lo que hacemos en este programa es interpretar un poco lo que vamos viendo en la Constitución. Por lo tanto, son interpretaciones, ¿cierto? Y por eso a veces podemos tener diferentes opiniones unos de otros. Pero la idea es entre todos poder dar luz respecto de una constitución que a ratos nos parece bastante ambigua. Así que vamos a intentar. Antes, para hablar de libertad religiosa, libertad de conciencia, tenemos que entender que este es uno de los primeros derechos reivindicados por el individuo hacia el Estado. Históricamente es uno de los derechos más importantes. Piensen que desde siempre nunca hemos tenido consagrado la libertad religiosa. Desde que existen los primeros cristianos, la iglesia ha sido perseguida. En Roma, no podrían quienes fueron mártires en los coliseos romanos, no dijeron, y nuestra libertad religiosa no existía. ¿Cuánta sangre se ha derramado en la historia para poder consagrar esto eh, en papel de manera positiva? Porque nosotros sabemos que podemos tener libertad de convicción de manera interna, pero manifestarla públicamente ha sido siempre la piedra de tope en la historia. Y así, si seguimos estudiando, hasta el día de hoy hay persecución. No porque nosotros podamos ir libremente a la iglesia, eso es así en todas partes del mundo. Sabemos que en Cuba no es así, en México hay problemas también de persecución, en China, en África, en Medio Oriente, hay una persecución hacia los cristianos. Entonces, tenemos que valorar mucho y defender mucho este derecho que ha sido logrado a través de sangre de hermanos nuestros, de mártires. También, tampoco podemos decir que aquí estamos happy, porque recuerden ustedes que desde las protestas o incluso un poco antes, ha comenzado un ataque sistemático contra las iglesias. Recuerden que han habido muchas iglesias quemadas. En Santiago, más iglesias católicas, pero en la macro zona sur, más de 30 iglesias, y en su mayoría evangélicas, quemadas. Entonces, esto también atenta contra esta libertad religiosa que tenemos. No injerencia por parte del Estado, pero tampoco de terceros, no intervención, ¿ya? Bueno, eso como previo a que nos sentemos a conversar sobre la libertad religiosa. La libertad religiosa y la libertad de conciencia son las dos caras de la moneda. La libertad de conciencia es el poder yo adherir o no a una fe. Entonces, protege el estar de acuerdo, ser parte de una fe, como no serlo. También protege el cambiar de fe, ¿ya? Y la libertad religiosa es el aspecto externo de esto, porque yo puedo en mi fuero interno creer, pero eso es libertad de conciencia. Libertad religiosa es poder manifestar lo que yo creo. Esto implica poder orar en público, por ejemplo, poder realizar actividades en el espacio público y también en el espacio privado, en los templos, en las iglesias.
Cualquier manifestación pública incluye lo que es la libertad de religión, ¿ya? La libertad de pensamiento está, cualquier otro pensamiento que no sea religioso, tengo libertad para manifestarlo, para expresarlo, para pensar, eh, pero que tiene una fuerza que es similar a la libertad de religión, a la religión. Lo que no tengo muy claro, y no sé si me pueden ayudar los hermanos, es con la cosmovisión, porque ahí sí que es concepto nuevo. Esto no está en la constitución anterior, y con todo, yo creo, la evolución que ha habido hacia, imagino, las religiones ancestrales y todo el indigenismo que estamos hoy día, surgen estos nuevos conceptos, cosmovisión. ¿Qué es la protección de la libertad de cosmovisión? Eso, ahí tengo mis dudas. Sí, bueno, eh, aquí vamos a aprovechar el panel de expertos que tenemos, así que vamos a tirar la pregunta esta para a ver si nos puede responder nuestro hermano Nunucho y ir complementando entre medio. Bueno, la cosmovisión es la forma en que nosotros vemos el mundo. Entonces, cuando se reconocen diferentes culturas, diferentes religiones, cada religión tiene una forma diferente de ver el mundo. No es lo mismo la forma que los cristianos vemos el mundo como lo ven quienes creen en el islamismo, por ejemplo, o en el hinduismo. Ven la formación del universo, el valor del hombre, el valor de la naturaleza, la responsabilidad del hombre, el pecado, la salvación, todas esas cosas las ven de diferentes formas. Y cómo nosotros percibimos el mundo, eso es la cosmovisión, es como nuestra visión del universo, como nosotros lo percibimos. Eh, por eso dice que se respeta la cosmovisión de las diferentes religiones, como también señala en otros artículos que también se respeta la cosmovisión de los pueblos originarios, por ejemplo. Ellos también tienen una especial cosmovisión del mundo desde su cultura. Y en ese sentido es importante también que se resguarde, porque el hecho de respetar una cosmovisión cristiana, en el caso de nosotros, quiere decir que se respetan todas las formas en que nosotros percibimos, valoramos ciertas cosas que tienen que ver con el mundo que nos rodea, como por ejemplo los valores que nosotros representamos, nuestras creencias, nuestra fe, la forma, por ejemplo, debería respetarse la forma en cómo debemos criar a nuestros hijos, como creemos que está bien criar a nuestros hijos, los roles que nosotros consideramos que deben haber dentro de la familia. Todas esas cosas son formas de visión que tenemos nosotros los cristianos y que aquí nos está diciendo que deberían respetarse. Eh, Sin embargo, vemos que más adelante igual hay otras cosas, entonces ahí se ven como ciertas disyuntivas entre unas y otras que, bueno, con el tiempo en el programa iremos analizando. Pero en un principio se dice que se respetará la cosmovisión y dentro de esa está la cosmovisión cristiana. Sí, es bastante amplio. Sí, Respecto es muy amplio porque claro, implica la cosmovisión de cada una de las religiones, entonces muy amplio. correcto, es lo que hacía en cierta medida, por ejemplo, Alejandro Magno, cuando invadía las capitales del mundo. Él no se iba en contra de los dioses, Claro. sino a los dioses de las ciudades que invadía, sino ofrecía sacrificios y daba culto a los dioses de la ciudad que invadía. Entonces así ganaba el respeto de los ciudadanos por los cuales eran invadidos, y porque, por ejemplo, los persas eran totalmente distintos. Sin embargo, aquí viene algo importante, porque ¿qué significa que este derecho incluye la libertad? Y dado que la conversación de un poco de saque a Alejandro Magno, ¿qué significa que este derecho incluye la libertad de profesar y cambiar de religión o creencia y su libre ejercicio en el espacio público o privado mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas espirituales y la enseñanza? ¿Qué significa este derecho, hermana Elba? Gracias.
Estaba sin micrófono, los saludé con mucho cariño, pero no voy a repetir el saludo. Solamente quiero decir que lo que estaba enunciando es que este artículo se ve muy amplio en el sentido de dar los espacios. Se entiende que está dando el espacio para que las religiones, cualquiera sea, profesen y expresen su credo, eh, su religión, dice en espacios públicos o privados, es decir, está dando una amplia libertad. Ahora, para mí, esta amplia libertad hay que entenderla que va a estar restringida de alguna u otra manera con las otras disposiciones que tiene esta Constitución, que probablemente con otros credos o con otras cosmovisiones no colisionen tanto como colisionan con nuestra cosmovisión o con nuestra escala de valores que hemos adquirido desde la palabra de Dios. Eh, Probablemente la cosmovisión o las religiones eh, de otra índole, ¿no es cierto?, de otras fronteras, incluso de las cosmovisiones indígenas, no tienen la carga valórica que tenemos nosotros. Entonces, sabemos que si bien es cierto, están diciendo, ok, practica tu religión libremente, de todos modos, en el caso nuestro de los cristianos, tenemos de una u otra manera la amenaza o la restricción de todas aquellas cosas o de aquellas declaraciones que la propia Constitución que estamos analizando ha ido estableciendo como derechos que no van acordes a la creencia cristiana bíblica. Entonces, este tema de la familia, ¿no es cierto? El tema de la identidad de género, cómo vamos a ejercer nuestra libertad de culto, nuestra libertad de predicación, de practicar lo que creemos, si al mismo tiempo vamos a estar siendo de una u otra manera observados o eventualmente siendo objeto de objeciones a nuestras enseñanzas, porque desde ya, aunque no está la Constitución en vigor, porque no ha sido aceptada ni promulgada, eh, ya nosotros tenemos de una u otra manera una persecución ideológica respecto de lo que nosotros creemos, respecto a que Dios creó a un hombre y a una mujer, por ejemplo, y que la pareja, el matrimonio, la familia se conforma en base a un hombre y una mujer. ¿Tendremos libertad para predicar esto? ¿O tendremos que barnizar nuestra fe para poder expresarla públicamente? Son preguntas válidas que se van formando porque si bien el artículo es muy amable en su redacción, en la práctica, claro, puede coincidir, como decía, con aquellos movimientos o creencias que son justamente de índole, eh, que son más Pachamama, ¿no es cierto?, que creen más en la naturaleza, entonces no van a tener ningún apremio por decir lo que creen, porque van a estar predicando, enseñando o promoviendo aquello que la propia Constitución también promueve ideológicamente. Siento que esta Constitución es abierta en ese sentido en cuanto a la práctica de las creencias, pero no está pensando en proteger o en facilitar el credo cristiano, está facilitando en la expresión de toda clase de creencias, sobre todo aquellas que van de la mano con la ideología o con la línea ideológica de la Constitución. En la ideología de género, la sexualidad de nuestros niños, la forma de administrar la familia, etcétera. Entonces, hay una libertad de culto, hay una libertad de creencia, pero para muchos, credo, va a ser muy agradable, digamos, porque va a ser muy acorde a lo que la Constitución les está abriendo un camino. Pero para nosotros, que vamos a tener que colisionar necesariamente, y aquí quiero tomar una pequeña libertad, los que están en la línea de la educación son la primera línea cristiana que está recibiendo este embate, porque ellos ya se están encontrando en los colegios con que los niños dicen, como les contaba en capítulos anteriores, una niña le dice a la profesora, yo quiero que me llame Juanito, y entonces la mamá le dice, mire, su hija quiere llamarse Juanito, entonces usted tiene que llamarlo Juanito. Entonces, hay una guerra ideológica que ya se ha instalado, que no es
de nuestra línea, y esta libertad de culto que suena muy linda y que puede ser como un canto de sirena para decir, oye, pero si esta constitución no nos prohíbe nada, nos deja que creamos lo que queramos creer, no lo vamos a poder practicar y enseñar todas aquellas cosas que van a contrapelo de lo que ellos están promoviendo en el resto del articulado. Entonces, no sé si me fui de la pregunta, pero creo que la libertad aparente para nosotros no es aplicable, no va a ser aplicable, va a ser cada vez más restrictiva para nosotros. Sí, eso choca fuertemente, dado que esta nueva constitución que nos están promoviendo no tienen como tema central al resguardo de la familia. Por lo tanto, sí, hay una pregunta que quiere hacer nuestra hermana Natalia Quería y hacer un pasamos a comentario. nuestro hermano Andrés. Sí, quería hacer un comentario en relación con lo que dice mi hermana Elba y mi hermana Nutza. No sé si recuerdan ustedes que hubo un impasse, un problema, porque el MIM invitó a un grupo, a un colectivo, a hacer una exposición artística que iba a ser presentada a la familia y los niños en las vacaciones de invierno. Y esta exposición, colectivo Contrabando, es un colectivo que podríamos decir amparado por la libertad de pensamiento, que tiene un pensamiento, y aquí en este concepto, cosmovisión, que tiene una cosmovisión de la vida particular y que plasmaron en el arte, y que el Estado, que se supone que debe ser neutral, invita a exponer, bueno, ahí hay una institución que desconozco la figura jurídica, no sé si es privada o pública, pero hay una relación ahí entre lo público también, para exponerla a los niños. Y ahí sí que no hay problema, porque la cosmovisión de ella incitaba directamente al odio. Era una cosmovisión contra el cristianismo, contra la autoridad. Las imágenes eran sangrientas respecto de los carabineros, pero esa cosmovisión sí puede ser amparada. Es ridículo. Sin embargo, la nuestra, como dice la hermana Elba, como que choca siempre y es reprimida. Ojalá que salga del espacio público. Entonces ahí va, esos son los conflictos que... Sí, bueno, ahí claramente esta batalla no es nueva de partida. No, Ujú. no es la batalla que es una batalla que estamos librando desde hace mucho tiempo. Y ahí viene después la pregunta para nuestro hermano Andrés Leiva. Esta batalla en particular la hemos visto en diferentes partes de la historia. Deben recordar, por ejemplo, cuando vivían en Inglaterra, Karl Marx con Carlos Spurgeon. Y qué es lo que odiaba tanto Karl Marx era abolir la familia burguesa, la familia que se reúne en forma habitual en las iglesias. Por eso quería abolir la religión. Por eso quería que desaparezca ¿cómo se llama? Esta trampa que decía sobre los aplausos de la burguesía, sobre la familia, la educación, sobre la sagrada correlación de los padres y los hijos, porque se volvía repugnante para él. Bueno, esto se disfraza permanentemente y vuelve a salir en el tiempo. Y somos los cristianos los que tenemos que enfrentar. Nadie más va a enfrentar este movimiento, porque es una religión. Hermano Andrés, eh, Sí, yo comparto con ustedes, hermanos y hermanas, un saludo afectuoso a cada uno de ustedes, ¿cierto? En este programa que cada día se va poniendo mucho más interesante en torno a lo que nosotros hemos planteado para nuestros hermanos y también para las personas que nos están viendo y escuchando. Nosotros claramente tenemos una cosmovisión que está centrada en la palabra del Señor a través de nuestra creencia cristocéntrica. En ese sentido, nuestros hermanos, creo que todos los que están viendo y los que profesan la religión, en este caso cristiano-evangélica, tienen claros eso. Pero claramente, hoy día nos enfrentamos a este texto y nos enfrentamos a lo largo de la historia, no solamente lo que usted señalaba, hermano Rodrigo, sino que también en la palabra del Señor se habla justamente de la persecución de la iglesia, se habla de la persecución de la libertad religiosa, de libertad de expresión, de cómo también los hermanos han ido avanzando a través de, como decía nuestra hermana Natalia, con sudor y sangre, ¿cierto?, en torno a los derechos que la iglesia y el pueblo cristiano ha ido adquiriendo. La palabra del Señor es bien clara cuando los apóstoles son perseguidos, ¿cierto?, por la secta de los saduceos y también los sacerdotes, y se les reprendía por decir la verdad y se les reprendía fuertemente por entregar una doctrina. ¿Y qué es lo que responde justamente Pedro y los apóstoles? Dijeron, es necesario
obedecer a Dios antes que a los hombres. La primera premisa fundamental de cada uno de nosotros es obedecer la palabra del Señor. Y frente a esto, como ya lo hemos señalado, evaluar lo que hoy día un grupo de personas totalmente desapegados a nuestra misma creencia está planteándola en nuestro país. Entonces, frente a eso, nuestro análisis de este texto, que ha sido entregado a todo el país, que ha ido siendo entregado en diferentes lugares, es analizarlo bajo la lupa y bajo el prisma y esta convicción cristocéntrica que está en la palabra del Señor. Y por eso yo quería plantear justamente esto. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Frente a eso, nuestro país no ha estado alejado justamente del análisis constitucional. De hecho, en la Constitución de 1833 se establece, ¿cierto?, el catolicismo romano como la única religión y se castigaba, por decirlo así, la entrega de cualquier otra a lo largo del culto público. Después, en la ley interpretativa del año 65, perdón, se sigue justamente avanzando en que, si no es cierto, la religión católica y apostólica romana es la oficial en nuestro país, pero ya se le da la posibilidad a otras confesiones de fe hacer sus cultos, pero en lugares particulares y cerrados. Y ya en la Constitución del año 25 y del año 1980, tanto en el artículo 10 como en el artículo 19, se establece la libertad de conciencia, ¿cierto?, la libertad de culto y la posibilidad justamente de edificar templos y también del pago de contribuciones de estos. Por lo tanto, nuestro país no ha estado alejado justamente de la discusión en torno a la libertad religiosa y la libertad de culto en las constituciones y el quehacer político. Y de otra manera, nosotros como cristianos no debemos de tampoco apartarnos del quehacer social. Y hoy día nos enfrentamos a este análisis correspondiente. Por lo tanto, frente a esta primera premisa, yo comparto mucho con usted, hermano Rodrigo y hermanas, que desde el principio la Iglesia o las personas que tienen una ideología cristocéntrica han confrontado las ideologías liberales, han confrontado las ideologías que de otra manera hoy día quieren imponerse en nuestro país. Esta constitución o este texto, ¿cierto?, que se ha entregado, claramente está bajo el alero del mundo liberal. Y claramente, como decía nuestra hermana Elba, va a confrontar lo que nosotros creemos, mucho más que otro tipo de cosmovisión, otro tipo de religión, ¿ya? Y en ese sentido, tenemos que tener claro de que en este texto, ¿cierto?, en esta propuesta de nueva constitución, y el último que salió con la Comisión de Armonización, se establece en el artículo 1, se establece también justamente en el artículo 6, en el artículo 9 y en el artículo 67 que usted leyó, lo que tiene que ir analizando todo cristiano y todo hermano en la fe para ir viendo si este texto ayuda a la libertad religiosa, a la libertad de culto, o si quita justamente algún tipo de garantía de la que tenemos. ¿Ya? Si no es cierto, la hermana Elba ha señalado y ha dado una muestra de mucho elemento que va a confrontar nuestra creencia, pero hoy día estamos centrados en este tema de la libertad religiosa, y ahí donde se han enfrentado muchas visiones, ¿cierto? Vamos a ir analizando artículo por artículo. Pero mi primera intervención es que yo quiero señalar de que hoy día claramente, queridos hermanos, como han dicho cada uno de ustedes, el mundo o la visión o la cosmovisión cristocéntrica va a ser la que más va a confrontar su creencia con este texto. Y ahí es donde nosotros debemos tener cuidado, porque el texto suena bonito, suena a las libertades, pero tenemos que ir analizando, al igual como señalé anteriormente, qué significa que efectivamente sea un país plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Nosotros obviamente colocamos en el centro de nuestra vida a Cristo. Cuando se habla de naturaleza, se coloca al centro la naturaleza. Por lo tanto, claramente ahí va a haber un choque ideológico, un choque también de cosmovisión frente a lo que se va a analizar desde el punto de vista del texto. Cuando se habla justamente de la libertad religiosa, cuando se habla de un Estado laico, si no es cierto, nosotros lo conversamos con varios hermanos, en la moneda en Navidad se coloca el pesebre, pero también ya tuvimos, cuando llegó el nuevo gobierno, ¿cierto?, una cultura también o una actividad ligada al pueblo mapuche, ¿cierto?, con otra cosmovisión. Entonces, claramente hoy día la interpretación de los textos es muy variable, muy inmensa, y creo que vamos a ir analizando a lo largo del programa lo que significa justamente esto, tener una libertad
que en el papel suena muy bonito, que a todos nos gusta la libertad, de hecho Cristo nos hace libre a nosotros del pecado, pero según qué cosmovisión, según cuál principio. Y ahí yo quiero instar a cada uno de los hermanos a no perderse, porque nuestra regla de fe, que es la palabra del Señor, tiene que ser estos lentes que nos ponemos delante para analizar cualquier texto que hoy día está circulando y que hoy día nos ofrece esta clase política que está totalmente desapegada de nuestra cosmovisión. Bueno, gracias hermano Andrés. En este sentido está muy preocupado también el periodismo, algunos periodistas también respecto a cuál es la posición que está tomando distintas entidades religiosas. He visto, por ejemplo, que CIPER Chile, no sé si ubican tiene un, ¿cómo se llama? Un artículo relacionado con respecto a las posiciones que está tomando ya respecto a la libertad de culto y cierre de la iglesia con la nueva constitución. Entonces, ya hay una forma de que están preocupados cómo vamos a votar, cuál es la posición que van a tomar las iglesias en particular. Hemos visto diferentes propuestas. Eh, y en este sentido quiero llevarlo al punto de que ustedes ven en este sentido que hay una limitación a la libertad de culto, se nos está proponiendo a pesar de que suena bonito, como decía nuestro hermano Andrés, hermana Natalia. Bueno, la verdad es que en general este texto, sobre todo en lo que es derechos, aquí tenemos que tener presente que este es un derecho civil. Eh, los derechos civiles son aquellos o derechos negativos, en donde el Estado tiene una obligación pasiva de no intervención. Si yo tengo la libertad religiosa, el Estado no puede intervenir, no injerencia. Libertad de expresión, el Estado no puede censurarme previamente. Esos son los derechos civiles. Versus los derechos sociales, que es en que el Estado tiene un deber activo, son derechos positivos, como la salud, la educación, la seguridad social. El Estado tiene que prestar, son deberes prestacionales, derechos prestacionales para el Estado. Esa es una gran diferencia. Entonces aquí el Estado lo que tiene que hacer es abstenerse de intervenir. Y como ya les dije anteriormente, si el Estado está invitando a ciertas cosmovisiones a exponer en el Museo Interactivo Mirador, o como dice el hermano Andrés, si el Estado al iniciar solicita una bendición a cierta cosmovisión, ahí vemos que el Estado no es tan neutral. Ahí vemos sí que hay, porque actualmente el Estado es neutral. No tenemos una definición de Estado laico en la Constitución actual. El Estado es neutral, pero ¿hasta qué punto es neutral? Porque cada gobierno tiene su favoritismo y va haciendo los nexos de acuerdo a sus propias ideologías y las va implantando al resto de la sociedad. Creo que me fui de la pregunta porque suele sucederme. Sí, no, sí está bien, pero está dentro de la libertad que nos permitía realmente este nuevo texto constitucional, si realmente suena tan bonito como parece, pero veo que así tal como lo expresaste, no es así. Vamos a tener, Disculpe, ¿sí? perdón, hermano, y todos los artículos suenan bien, pero son más bien una declaración de buenas voluntades, más que en efecto se vayan a cumplir, porque en la práctica, en nuestro país, es uno de los países en donde son más efectivos los derechos sociales dentro de América Latina. Y siempre decimos, bueno, es que nuestra Constitución no consagra los derechos sociales, o están regulados de manera muy básica. Pero no sé, en Colombia están muy bien regulados y en Colombia no son más efectivos que en Chile. Entonces, que estén positivizados, que estén escritos en papel, no significa que los vamos a tener. Como dice la hermana Elba, esto está muy bonito y suena bien, pero ¿qué es lo que estamos viendo en la práctica? ¿Qué está pasando con nosotros? Prácticamente ya no tenemos la libertad de expresión para decir, por ejemplo, el aborto es malo, a las niñas sugerirles que no aborten, que si el aborto va a ser un derecho. ¿Cómo vamos a exponer eso? Entonces, aunque esté bonito el texto y nos digan la espiritualidad es algo esencial en el ser humano, pasa todo, en la práctica se da lo contrario.
Y eso también respecto a los otros derechos sociales pasa, o sea, vamos a tener una educación de calidad, salud, acceso, etcétera, pero para que eso ocurra tiene que en la práctica haber un desarrollo económico, tiene que haber una serie de factores, tienen que darse, y eso no está pasando hoy día, entonces tenemos que ser realistas en ese sentido y analizar todo en su conjunto, y también informarnos que es bueno escuchar este tipo de programas, porque podemos orientarles también a los hermanos en ese sentido. Bueno, antes de pasar a la pausa, a la primera pausa comercial, comentarles que en este sentido vivimos en una sociedad que está en constante cambio. Ya un sociólogo, no sé si lo ubican, pero fue nombrado por en el Congreso, Zygmunt Bauman, que hablaba sobre la modernidad líquida o la sociedad líquida, donde actualmente se está desvinculando los vínculos de los seres humanos. Entonces, por eso partir en un principio para dar el énfasis partir de que esto no solamente se trata de la nueva constitución, que es mucho más profundo y que estamos iniciando una guerra sin cuartel, una guerra espiritual, sí. Es una guerra que claramente el cristiano tiene las armas para enfrentarla. Vamos a una pausa comercial con una pausa musical en realidad, que nos van a cantar la intérprete Paz Aguayo en el nombre de Jesús. Vamos y volvemos. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya.
les esperamos todos los domingos a las 20:30 al estudio bíblico de la Carta de Santiago, dirigido por el reverendo Walter Benur Carreño, en vivo, por todas nuestras plataformas, en Facebook, en YouTube, en Instagram, TikTok me parece que sí también. Así que estamos ahí pendientes para que nos puedan ver. Así que les quedan cordialmente invitados a vernos. Ahora en particular, retomemos la conversación porque seguimos estudiando sobre este artículo de la libertad de culto y, y no sé si tenías una consulta o algo que aportar en este caso, Nunutza, respecto a lo que nos quedó pendiente de la conversación anterior. Si es que la pregunta era si es que efectivamente habían limitaciones a la Sí, libertad. sí, sí, sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Si uno empieza a analizar los artículos, los primeros artículos de la Constitución, los que hablan sobre los principios constitucionales, vemos que efectivamente hay limitaciones, van a haber limitaciones a la libertad de culto y más bien a la libertad de profesar nuestro culto. ¿En qué sentido? En manifestar, por ejemplo, nuestras creencias, nuestra cosmovisión en este caso. Si bien dice que se respeta, pero por otro lado, lo que nosotros creemos no va en consonancia con los principios que esta Constitución propone. En el artículo 6 de la Constitución dice, por ejemplo, en el primer párrafo, el Estado promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades, disidencias sexuales y de género participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva es un principio y condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y la ciudadanía. Ya en esa parte, ya por ejemplo, tenemos una colisión. Nosotros no estamos de acuerdo con las diversidades sexuales ni disidencias sexuales. Nosotros creemos que Dios creó a un hombre, creó a una mujer, creemos en el rol que se le dio al hombre, en el rol que se le dio a la mujer, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Pero el problema está aquí, en el otro párrafo, que aparece acá en el párrafo 2 y en el párrafo 3 y en el párrafo 4 de este mismo artículo, donde dice que todos los órganos colegiados del Estado, los autónomos constitucionales, los superiores y directivos de la administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria, eso. Pero luego en el tercero dice, el Estado promoverá la integración paritaria en sus demás instituciones y en todos los espacios públicos y privados, y adoptará medidas para la representación de personas de género diverso a través de los mecanismos que establezca la ley. Y en el cuarto dice, los poderes y órganos del Estado adoptarán las medidas necesarias para adecuar e impulsar la legislación, las instituciones, los marcos normativos y la prestación de servicios con el fin de alcanzar la igualdad de género y la paridad. Deberán incorporar transversalmente el enfoque de género en su diseño institucional, de política fiscal y presupuestaria en el ejercicio de sus funciones. No habla solamente de lo público, sino que también habla de lo privado. Y de ahí que pueden existir colisiones entre los principios que establece esta Constitución y lo que nosotros creemos. Nuestro hermano Andrés también hablaba en el artículo primero, donde habla sobre la naturaleza, y en los otros artículos que vimos en el capítulo que hablamos particularmente de la naturaleza, donde se le reconocen derechos a la naturaleza, donde se considera que el ser humano es indisoluble con la naturaleza. Nosotros ahí analizamos por qué no estábamos de acuerdo con esa posición bíblicamente que no correspondía. Entonces hay muchas cosas dentro de la Constitución que van en contra de lo que nosotros como cristianos creemos. Y ahí a lo mejor nos va a decir, no puede ejercer su libertad de culto, se le limita con tal y tal cosa. No, a lo mejor no dice eso abiertamente, pero sí lo que propone la Constitución va en contra de lo que nosotros pensamos y además se sanciona o se llama a adecuarse a los principios que la Constitución establece. Entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando nosotros queramos
manifestar nuestra opinión respecto de algo que va contrario a los principios que la Constitución establece. ¿Qué va a pasar cuando esos mismos principios que también rodean, por ejemplo, la educación, como lo vimos anteriormente, estos mismos principios de paridad, de diversidad sexual, de diversidad de género, respeto a las cosmovisiones, a los pueblos originarios y así un sinnúmero de principios que aparecen en los primeros artículos, estos principios señalan que son los que inspiran la educación? ¿Qué va a pasar cuando nosotros como cristianos queramos también tener injerencia de manera cristiana sobre la educación de nuestros hijos? ¿Qué va a pasar ahora que el Estado es laico? ¿Van a existir colegios confesionales? ¿Van a poder seguir existiendo colegios evangélicos? ¿O va a tener que, como aparece en la Constitución, si se ponen de acuerdo, no sé, los apoderados, todo el sistema educativo van a poder influir y determinar el proyecto educativo de ese colegio? Pero ¿qué pasa si la mayoría no está de acuerdo con hacer clases de religión? ¿Se van a terminar las clases de religión? Y así se nos va limitando. O sea, nos dicen que hay una libertad religiosa, pero el ámbito de aplicación en que nosotros nos vamos a poder ir desarrollando cada vez lo van achicando. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar estos otros principios y los otros artículos que también contiene la Constitución. Entonces, a mi entender es una libertad solapada, porque solamente no en ningún momento habla del cristianismo, sino que, como decíamos anteriormente, es para incorporar a todos. Recuerdo que hace unos años atrás crearon un templo en uno de estos cerros, famoso, no sé en cuál parque en Santiago, y es un templo que es como religioso, o sea, es un templo religioso, pero que no tiene ninguna símbolo o algo que defina que pertenece a una religión en particular, sino que se habla como de la espiritualidad. Entonces yo creo que este artículo va más bien por ese lado, como abarcar la espiritualidad como un valor importante, pero independiente si es la espiritualidad de los pueblos originarios, la espiritualidad del cristianismo, la espiritualidad del islamismo, del budismo y de cualquier otra religión o creencia espiritual que se promueva dentro de la sociedad. Y por lo mismo, de la misma forma que nosotros vamos a pedir que se nos respete, otro también va a querer que se le respete la suya. Y pueden colisionar. Y en la práctica lo vamos a poder ver, por ejemplo, particularmente, como decía nuestra hermana Elba y nuestra hermana Natalia, en la educación, por ejemplo. Ahí no se me adelante. No se me Hijo, anda adelante porque estoy porque grabando. no se me adelante porque es para la pregunta para nuestra hermana Elba. Gracias, hermana Nutza. Sí, concuerdo contigo perfectamente en lo que hay que hacer y más que nada, sobre todo porque esto existirían estas limitaciones. Ahora, hermana Elba, ¿qué derechos consagrados en este proyecto constitucional colisionan con esta libertad religiosa o de conciencia? Si bien ya lo abordó en parte Nunutza, pero ¿cuáles serían estos derechos que colisionarían con nuestra creencia, con nuestra libertad religiosa? Bueno, básicamente, partiendo de lo general a lo particular, diría yo que esta constitución en general, este proyecto de constitución en general, es un traje a la medida en contra del cristianismo. Casi lo veo de esa manera, porque ataca cada uno de los frentes que nosotros promovemos o defendemos en cuanto a nuestra convicción de fe, ¿no es cierto?, de conducta. Es esencialmente atacar o rebatir todo lo que nosotros creemos, y por otra parte es un traje a la medida para todos aquellos que creen distinto que nosotros. Es una cosa muy increíble, y para los que tenemos esta formación cristiana lo podemos apreciar.
lo podemos discernir. Yo creo que en este artículo amplio, ¿no es cierto?, de la libertad de culto, de conciencia, practícalo donde quieras, etcétera, pero veo a una machi feliz con esto. No sé, veo a un líder de estos movimientos de ideología de género feliz con esta constitución. Veo que ellos van a poder ejercer y promover y gritar a los cuatro vientos lo que creen, sin tener que limitarse en nada, al contrario, la propia Constitución está señalando todas aquellas cosas que se deben respetar. Entonces está pavimentando el camino a ideologías ateas, primero, o sea, ateas. Ya ahí tenemos un atentado contra nuestra fe, ¿no es cierto?, que nosotros somos creyentes en el Dios de la Biblia, ¿no es cierto?, en el Dios bíblico. En segundo lugar, atenta e ingresa a la iglesia esta cosmovisión, por ejemplo, de la paridad o de la igualdad, en el sentido de que ya muchas iglesias tienen pastoras, por ejemplo. Y nosotros, la Biblia dice que no habla de mujeres ejerciendo la cabeza de la iglesia, pero se ha filtrado, hay muchas iglesias que ya no es tema, o sea, las pastoras, estoy hablando de iglesias reformadas, que ya no es tema, ya entró esa forma de igualar al hombre con la mujer en ese rol, etcétera. La forma de la familia es otro principio, ¿no es cierto?, que está consagrado para nosotros en el Génesis y que no tiene, para nosotros no tiene interpretación ni segunda mirada. Esta Constitución lo barre, lo mueve. Los padres formando a sus hijos, educándolos, ¿no es cierto?, tampoco tiene cabida en esta Constitución. Me acordaba el otro día del texto donde Pedro tiene esta visión, ¿no es cierto?, que si era una serie de animales, y el Señor le dice, mata y come, Pedro, mata y come. Ya hoy día eso no se puede decir porque los animales no los podemos tocar, la naturaleza tiene los mismos derechos que nosotros, en circunstancias que el Señor creó la naturaleza para que nosotros podamos administrarla y disfrutar de ella. Lo hemos hecho mal, pero fue creada para eso, no es un sujeto de derecho. Entonces, al final, ¿en qué ámbito esta Constitución no está moviendo, no está atacando, no está descimentando lo que nosotros creemos bíblicamente? Siento que cada artículo tiene que ver con nuestra fe, nos interpela con nuestra fe. La educación, etcétera, etcétera, etcétera. La sexualidad, o sea, ese es un tema que es muy delicado porque no solamente es un tema moral, además es un tema de cómo se cimienta la sociedad, la familia, y entonces cómo nosotros podemos crecer como iglesia en esta nueva generación que no entiende la familia como le enseña la Biblia, y se la van a enseñar desde el jardín, desde la sala cuna, desde los primeros años de vida. Entonces, ¿cómo entramos nosotros a la próxima generación que va a ser formada con esta otra ideología, con nuestro concepto de familia tradicional? Claramente es algo que va a estar obsoleto, etcétera. Entonces, sí, eso es, no digo que es mucho, siento que atenta contra todo nuestra norma, en nuestra forma de creer. Ahora, obviamente, y aquí creo que estamos todos claros y conscientes de esto, que nuestra norma de fe y conducta es la Biblia. Lo que diga la Constitución no debería modificar lo que nosotros pensamos y creemos y hacemos. ¿Que vamos a tener contrapelos? Sí. ¿Que nos va a costar mucho más? También. Pero lo que preocupa es que muchas veces esta ideología va permeando la iglesia se va silenciando, porque esto de es tan delicado esto, por ejemplo, lo de la homosexualidad, que todos sabemos que en iglesias reformadas, ¿no es cierto?, de otros continentes, ya hay pastores homosexuales, hay una Biblia gay, entonces, ¿cuánto ha permeado esto a las iglesias? Entonces tenemos una constitución que atenta directamente en contra de la iglesia desde el punto de vista bíblico,
pero la iglesia tampoco se ha dado cuenta y no ha estado tan alerta como para defender su creencia. De momento que hay iglesias para homosexuales, pero no para enseñarle que esto no está bien, sino para promover y decirle, ok, sigue, yo también soy gay, soy tu pastor. Entonces la iglesia tampoco está tan alerta de esto. Entonces por eso que apercibámonos, preocupémonos, y justamente este programa ojalá que nos pueda ayudar a reflexionar no solamente a los panelistas, sino que también a todos nuestros oyentes, hasta qué punto la iglesia está dispuesta a decir, yo no creo eso, hasta qué punto vamos a ser como Daniel, que nos vamos a arrodillar a adorar a la imagen, o vamos a mantenernos bajo nuestros principios bíblicos, obedeciendo a nuestro Señor. Hace rato que la iglesia está haciendo, se nos ha corrido el cerco hacia adentro, nos hemos ido achicando. ¿Pero qué nos ha movido el cerco? La ideología externa a la iglesia se ha gritado a los cuatro vientos. Recuerden que al principio ellos eran minoría, ahora son mayoría. Ahora ya están a punto de tener una constitución que aplaude y refuerza todos sus dichos y creencias. Y ahora nosotros estamos con el cerco así de chiquitito, y de una u otra manera es porque no hemos estado a lo mejor tan apercibidos para ser más presentes en esta discusión pública. Sí. En este sentido, ahí voy a pasar al hermano Andrés. En este sentido, acotar algunas cosas. Importante decir que los cristianos son los más tolerantes, y decía, hemos sido los más tolerantes a nivel de la historia, eh, porque hemos tolerado, por ejemplo, las conductas de las personas por amor, o los problemas que han surgido a producto de situaciones muy complicadas. Eso sí, eso no quiere decir que toleramos lo que ellos profesan, sino más bien hemos sido tolerantes con las personas que piensan distinto a nosotros. El cristianismo es tolerante con los que piensan distinto, porque lo discutimos y lo basamos en función como este panel. Sin embargo, tal como nos muestra nuestra hermana Elba, el cerco se va corriendo de a poco. Y aquí va la pregunta a nuestro hermano Andrés. ¿El Estado tendrá injerencia en la administración económica de la Iglesia con respecto a sus bienes y finanzas? Y este punto es súper clave porque nos va a demandar bastante tiempo. Creo que viene fuerte por esa parte. No sé qué opinas tú, Andrés. A ver, yo creo que nosotros debemos entender, queridos hermanos, que esta propuesta es altamente con un sello y una base ideológica. Y abiertamente no solamente lo decimos nosotros, sino que todos los que se han enfrentado a una discusión, o todos los que se han enfrentado al análisis que tiene que ver justamente con este texto, como primero orden de cosas. Segundo, nosotros tenemos muchos mandatos que Dios nos establece a través de su palabra, pero principalmente dice que debemos de ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Primero orden de cosas. Segundo, dice que no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. También dice la palabra, ¿ya? Por lo tanto, nuestra esencia cristocéntrica es mandatada justamente por nuestro Dios absolutamente soberano. ¿A qué? A ir y predicar a toda criatura el evangelio del arrepentimiento, el evangelio de Cristo. Y eso confronta mucho con lo que hoy día tenemos en torno a este texto que ya las hermanas ya han planteado mucho, ¿cierto? Se habla justamente del aborto, se habla de ESI, ¿cierto? De la educación sexual integral, se habla de la autonomía progresiva de niños y adolescentes, y eso justamente es contrario a lo que nosotros hemos ido aprendiendo y escuchando a través de la palabra del Señor, como orden de cosas. Por lo tanto, dentro de la discusión que tiene que ver con este artículo, el 67, ¿cierto? Que tiene que ver con esta libertad de pensamiento, la libertad o esta cosmovisión, hoy día nos hemos enfrentado también en la pelea grande, como se dice, o en el análisis grande, en torno a si vamos a perder o no derecho, pero también en ciertas visiones en torno a que se han tratado de señalar de que, claro, hoy día a los pastores y a la iglesia se les termina el lucro, por ejemplo. Que hoy día, que hoy día de otra manera
Por otro lado, se dice que con esto se van a cerrar y no se van a poder seguir abriendo iglesias. Entonces, también hemos caído en cierta desinformación que obviamente contribuye a que se crea y se vea una visión errada de lo que hoy día tenemos. Claramente nosotros hemos conversado hoy en día de que si bien es cierto el papel y la palabra aguanta mucho, que suenan bonitos, ¿cierto? Tenemos que confrontar a todo lo que tiene que ver con el texto, a todo lo que efectivamente hoy día se habla en torno a las libertades fundamentales de las personas. Creo que efectivamente cuando se habla de la libertad, de la plurinacionalidad, de que efectivamente esta cosmovisión va a confrontar fuertemente con el mandato de Dios que nosotros tenemos, de ir y predicar a toda criatura la sana doctrina. Porque obviamente se van a levantar personas que van a decir, yo no estoy de acuerdo con esto, ya lo vemos, independientemente, queridos hermanos, que hoy día, el año 2017, ¿cierto?, se hizo una encuesta a través del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, que se llamó la Bicentenario, que estableció que el 17% era o se reconocía ligado al pueblo evangélico, al cristianismo, como visión, y que el 59% decía ser católico. Entonces, independientemente de eso, nosotros vemos que hoy día las ideologías impulsadas por ciertas líneas políticas han ido permeando justamente el pensar no solamente del mundo secular, sino que también de la iglesia, y eso es lo preocupante. Por eso nosotros como programa, independientemente de nuestra visión personal, hemos señalado que el hermano y los hermanos tienen que analizar cada una de las palabras del texto de esta propuesta constitucional bajo la cosmovisión cristocéntrica, como primero de cosas. Y la palabra claramente señala de que nosotros debemos de ir y predicar la sana doctrina, que no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído. Pero claramente, y aquí abordo su pregunta, querido hermano Rodrigo, esta constitución entrega al Estado una mayor participación, no solamente en el tema social, sino que también al interior de las familias, al interior de la educación, al interior de las cosmovisiones personales, porque claro, yo creo que ningún hermano se va a poner a que se transparenten cómo se gastan o cómo se invierten los recursos de la iglesia. Nosotros tenemos una tesorería ordenada, pero también tanto la iglesia católica como la iglesia pentecostal se ha visto enfrentada a escándalos desde el punto de vista económico, ¿o no? Entonces, frente a esto, queridos hermanos, nosotros también tenemos que apuntar y abordar lo que efectivamente la comunidad está pensando de la iglesia y está pensando también a través de lo que nosotros mismos proyectamos. Creo que es bueno la transparencia, pero creo que la intromisión del Estado frente a las administraciones no se ve en otra institución que hoy día aborde a la Constitución o a este borrador, sino que el Estado está metiéndose directamente a las finanzas de la Iglesia, en cuanto justamente a la administración y cómo se maneja, ¿ya? Por lo tanto, creo que ahí es inmiscuirse abiertamente y se termina con la separación de iglesia y Estado que muchos promueven en el papel, pero no en la práctica. Por lo tanto, es un tema delicado, Si nosotros buscamos, entre comillas, una igualdad religiosa, institucional y social, creo que en este punto no se cumple, ¿ya? Porque no veo en otra institucionalidad que el Estado se meta en las finanzas justamente de ellos. Ahora, abiertamente, queridos hermanos, yo estoy por la transparencia, estoy por el análisis de los recursos. Y creo que nuestra iglesia, nuestra denominación presbiteriana tiene una contabilidad ordenada, acorde justamente a los tiempos que hoy día estamos viviendo. Pero no hay que tapar el sol con un dedo, que también nuestras iglesias y otros credos han tenido bastante escándalo frente a esto. Creo que hoy día, vuelvo a repetir, queridos hermanos, hay hay muchos artículos que van a confrontar y van a ir en contra de lo que nosotros creemos. Creo que atacar justamente la predicación y atacar la esencia del mundo evangélico en torno a ir y predicar la sana doctrina se ve afectado por esto, independientemente que yo estoy de acuerdo con la hermana Elba que hoy día vamos a tener que esforzarnos mucho más. Los hermanos primitivos y de la iglesia primitiva también se vienen enfrentados a estas cosas. ¿Y qué es lo que hicieron? El denuedo del Espíritu Santo, el poder de Dios estaba en su corazón, y ese mismo poder está hoy día en medio nuestro. Por lo tanto, tampoco debemos sentir temor, tampoco debemos de caer en caricaturas, señalar de que se van a cerrar iglesia o que de una otra manera hoy día los pastores se van a ver menos involucrados en temas de lucro, ¿ya? Yo creo que hoy día el
el ministro o las iglesias que de otra manera administran bien sus bienes es porque Dios así le ha permitido tener. Obviamente no estoy en contra tampoco de la mala administración de los bienes y que solamente un líder se enriquezca con eso. Pero creo que inmiscuirse en la administración, inmiscuirse también en temas que tienen que ver con la iglesia como tal, se pierde esta noción de separación iglesia-estado y creo que hay que tener y abordar con mucho cuidado justamente eso. Porque dice que de otra manera tienen prohibido toda forma de lucro y sus bienes deberán gestionarse en forma transparente de conformidad a la ley, respetando los derechos y deberes y principios que esta Constitución establece. Eso también ha establecido o ha generado mucha polémica, porque algunos hermanos plantean que es un todo, ¿ya? Creo que de una otra manera esto aborda un todo, pero también el artículo número 4, en este caso el inciso 4 del artículo 67 habla de los bienes, pero también hemos analizado de que hay otras cosas que van a confrontar a la iglesia, hay otras cosas que van a limitar a la iglesia. Y por eso, de una otra manera, creo que analizando y viendo otros temas, creo que es la única institución que hoy día se le pide justamente esto en torno a ser transparente en conformidad con la ley, respetando los derechos, deberes y principios que esta Constitución establece, es para la iglesia como tal. Así que es un tema que no es menor, preocupante, como usted decía, hermano Rodrigo, da para mucho más, pero creo que hoy día es un tema que hay que analizar con muchas pinzas, porque claramente nadie va a estar en contra de la transparencia, nadie va a estar en contra de transparentar y abrir tal vez los libros de gobierno, los libros de contabilidad. Lo que estamos en contra es que el Estado pueda ingresar a hacer uso justamente o a modificar o a tener parte a través de esta nueva Constitución de lo que la Iglesia hace en su libertad religiosa y en su libertad espiritual de libre conciencia. Sí, es complicado. Bueno, nosotros como Iglesia Presbiteriana tenemos asambleas que son públicas, cualquiera puede acceder. El tema es que no todos pueden votar en esta asamblea, pero son de acceso público, ¿ya? Por lo tanto, nuestras cuentas son públicas. Todos lo saben. Todos pueden saber qué es lo que se maneja en cada una de las iglesias. Me extraña que, bueno, tal como dice nuestro hermano Andrés, claro, por culpa de algunas, paga el resto otros. Pero preocupante, creo que tiene que ser un análisis de la iglesia en general al respecto. Creo que en ese sentido, si llegase a aprobarse esta constitución, tendríamos que ver cómo tendremos que abordar este punto. Y en este caso, Natalia, eh, más bien creo que es una pregunta que en función de esta injerencia que probablemente tenga el Estado en respecto a la administración económica de las bienes y finanzas, ¿tú crees que o se vislumbra que nosotros podamos tener también parte en los pagos de impuestos? A ver, hay una omisión en esta constitución, porque la constitución actual establece una exención tributaria a los templos, por los terrenos, por todo lo que esté dedicado o dentro de lo que es el patrimonio de la iglesia, no se pagan contribuciones. Eso está deliberadamente, me parece, omitido en esta nueva constitución. No significa que el 4 de septiembre se aprueba la constitución y el otro día vamos a empezar a pagar impuestos, no significa eso, porque simplemente no quedó cubierto, no quedó protegido. Después de esto se van a dictar una serie de leyes para llevar a la práctica, para hacer aplicable esta constitución, porque la constitución en general establece principios. Para operacionalizar estos principios se van a tener que dictar muchas leyes y reglamentos, y ahí vamos a tener que ver qué va a pasar con el tema tributario. ¿Se va a mantener esta exención tributaria o van a comenzar las iglesias a pagar impuestos? Entonces ahí no, como vemos, la ideología imperante me parece que va a cambiar, no, nos van a perjudicar, me parece. Y bueno, hablando en general respecto de lo que habla mi hermano Andrés, estoy de acuerdo con lo que él piensa. En teoría, se supone que un Estado laico es un Estado absolutamente separado, iglesia-Estado, por lo tanto, la base sería la no injerencia del Estado en materia de libertad religiosa.
Y aquí vemos como una excepción a esto, porque claro, habría una injerencia si el Estado puede intervenir en estos aspectos. Yo estoy totalmente de acuerdo con que hay una gestión más transparente de los bienes de la Iglesia. Esta norma ni debería existir, pero existe por el abuso que ha habido. Porque tenemos que reconocer que ha habido un abuso del cual a mí me da vergüenza. Cuando yo veo los diarios o veo la televisión, aparecen esto, me acuerdo que cuando fue el escándalo con la Iglesia Pentecostal, el obispo Eduardo Durán, se increpa en un momento al director, al jefe de Servicio de Impuesto Interno, porque no se iniciaba la investigación o se paralizó un poco, y él dice a la prensa: el obispo es la iglesia y la iglesia es el obispo. Es imposible fiscalizarlo. A mí me pareció pero chocante ese tipo no sé, de comentarios que se hagan desde el mundo secular, la opinión que hay, porque caemos todos en el mismo saco, ¿ya? No hay distinción ahí. Entonces, con un ingreso de más de 30 millones de pesos, tenía como 3.000 millones de pesos sin poder justificar su origen. Fue investigado por lavado de activos, enriquecimiento ilícito. A mí me da vergüenza. Entonces, realmente a mí me parece bien que las iglesias tengan que transparentar el origen de su ingreso para que no existan este tipo de comentarios, no pasen este Pero tipo de cosas. a mí llama la atención, ¿ah? Yo no, si bien no estoy tan de acuerdo, un punto en este sentido, porque quienes colocan los recursos en este sentido son los hermanos. Entonces, estamos hablando de los diezmos. Ahora, un obispo pentecostal sabemos que tiene una forma de gobierno distinta a la nuestra. Nosotros somos democráticos representativos, hacemos asambleas, ¿cierto? Entonces, donde la congregación elige, donde la congregación, no somos congregacionalistas en particular, somos democráticos representativos. Entonces, bajo ese prisma, ¿por qué deberíamos nosotros darle explicación al Estado Lo que por pasa es que nuestras propias cuentas? no necesariamente rendir cuentas al Estado, rendir cuentas a la misma asamblea, porque por ejemplo, en Eso es lo general que se hace, eso no se hace en las otras iglesias, eso se hace en nuestra iglesia. Y ¿sí? eso está bien, eso debería ser traspapelado, o sea, debería ser absorbido, tomado en consideración por el resto de las congregaciones, pero no se va a hacer porque ahí tienen un sistema episcopal, entonces es un sistema dictatorial, autoritario, entonces el pastor recibe y sabe lo que hace. Lo que pasa es que cualquier institución, pensemos en esto, fuera de que tenga una finalidad religiosa, tienen una personalidad jurídica, la mayoría son personalidad jurídica de derecho público o algunas de derecho privado, corporaciones de derecho privado. En general, todas las fundaciones y corporaciones sin fines de lucro rinden cuentas a su asamblea, todas. No es algo que se le está exigiendo solamente a nosotros. Se presentan balances, se rinden cuenta de lo que se hace, de lo que se gestiona con sus bienes. Entonces, en ese punto yo estoy de acuerdo que eso debe pasar porque también la Iglesia Pentecostal está organizada como una personalidad jurídica de derecho público, pero no se cumple esto. Entonces, ahí yo estoy de acuerdo con esto, que debería haber más transparencia para evitar corrupción, para la probidad debería ser la regla, la base, no solo en las Sí. instituciones públicas, sino también en las privadas. Mm. Hermana Elba, tenía la manito levantada. Sí, gracias, hermano. Quería complementar lo que dice Natalia, que me parece muy claro, muy bien lo que ella está señalando, y solamente para complementar, sabemos que las iglesias, todas, tienen, como decía ella, una personalidad jurídica y son corporaciones sin fines de lucro. Entonces, aquí yo creo que hay una profunda ignorancia, principalmente de las iglesias pentecostales, que son las más masivas, en donde el dinero lo recauda el pastor y lo guarda el pastor para sí, y entiende que ese dinero es de él, pero no es de él, es de la corporación. Y las corporaciones, cuando recaudan fondos,
que son para llevar adelante su fin, su objeto. Puede haber una corporación, por ejemplo, conocemos muchas, esta para el niño quemado. Entonces, si recauda fondos es para aplicarlos al fin para el cual se ha creado. O, no sé, para el niño limitado, ¿se acuerdan? Con ANIR también era para ese fin. Se recauda fondos, se aplican a ese fin. No se los lleva el gestor de la corporación para su casa, ni se compra un auto de lujo porque sobró plata ese mes o ese año. Entonces la iglesia es lo mismo. Si se recaudan fondos, por más que sea una iglesia episcopal o presbiteriana o congregacionalista, el dinero que se recauda es de la corporación. Entonces el dinero debe reinvertirse en el fin para aquello para lo cual fue donado. La gente entrega ofrenda o diezmo no para el pastor, lo entrega en este caso para que la iglesia se abastezca de sus necesidades, ojalá se pueda financiar el crecimiento de la iglesia, un nuevo templo, etcétera, siempre todo propendiendo a mejorar el fin para el cual fue aportado ese dinero. Estoy dando el marco legal, digamos, de qué debería pasar con las platas que entran a las iglesias. Entonces, si tú estás haciendo lo que corresponde y te fiscalizan y contestas, oye, entró tanta plata y estamos haciendo esto con la plata, no debería haber algún problema, si lo miramos desde el punto de vista lineal. Ahora, claramente, surge la suspicacia de por qué quieren esta información, qué van a hacer con esta información. Surge la suspicacia, el marco legal hoy día está dado, la corporación, sea la iglesia de Durán o de quien sea, tiene que regirse a la ley que rige a las corporaciones, ahora a las instituciones sin fines de lucro. Recaudaste tanto, entonces ahora tienes dinero suficiente, por ejemplo, antes te reunías en una casita, ahora puedes hacer un templo. Entonces ahora puedes hacer una avanzada evangelística en otro lugar, etcétera. Para eso es la plata. Pero el obispo Durán u otros más, estamos poniéndole como ejemplo solamente, no lo queremos estigmatizar, se lleva la plata para la casa y se compra autos de lujo y se compra relojes de lujo. No entendió para qué era esa plata. Ahora, viéndolo desde el punto de vista legal, claro, la gente, técnicamente la ofrenda es una donación, así que no hizo nada malo. Pero lo que estoy diciendo, ¿qué pasa con esos fondos? Está regulado y ellos están faltando a la ley a la cual se sometieron cuando crearon una corporación. Eso quería aclarar. Aquí es importante, nos están ¿cómo se llama? Llegando preguntas desde los televidentes, ¿ah? De los que nos están viendo, por ejemplo, de redes sociales. Rosa Catalina Lobo Figueroa dice: ¿los sueldos de los profesores de religión continuarán siendo pagados por el Estado si ganan la prueba? Sí, esa es una pregunta que tiene ella. Y una segunda pregunta también importante que tiene que ver un poco con la trazabilidad. Miguel Ángel Morcilla Cortés dice: ¿y si los diezmos vienen de actividades ilícitas? Entonces, ¿qué implica esta pregunta? No sé si partamos por nuestra hermana Nonutza, que dentro de la continuación. Perdona, nuestro hermano, perdón, Sí, nuestro hermano Andrés le tocaba, ¿cierto? Le tocaba a nuestro hermano Andrés. No, solamente yo quiero señalar de que lo que entregamos justamente para la administración de la iglesia está establecido en la palabra y tiene que ser justamente entregado con un corazón alegre, con un corazón justamente como también Dios ha puesto bienes o misericordia en nuestras vidas. Y obviamente se aparta, y toda esta mala administración se aparta totalmente de lo que nosotros hemos leído y hemos estudiado en el Evangelio. Por lo tanto, ahí se confronta fuertemente nuestra espiritualidad y nuestra relación justamente personal con Dios, ¿ya? Hoy día estamos analizando si efectivamente el Estado puede meterse en la administración de la iglesia. Eso es lo que estamos analizando, queridos hermanos, ¿ya? A la pregunta del hermano, no recuerdo bien, o la hermana que señala justamente si viene de actos ilícitos, bueno, quien recibe ese dinero y sabe que está justamente afecto a eso, tiene que obviamente buscar la forma de devolverlo porque no está propicio justamente según lo que la palabra del Señor establece, que es un corazón alegre y misericordioso para la obra del Señor, ¿ya?
Obviamente eso tiene que ver tal vez con otro programa o con otro tipo de análisis mucho más profundo. Lo que yo quiero señalar de que lo que el recurso que nosotros entregamos, el diezmo, o lo que el Señor pone en nuestro corazón entregar, justamente es para la honra y gloria de Él, y no para la exaltación humana, y no para que efectivamente personas administren mal sus recursos. ¿Me entiendes? Ahí podemos hablar justamente de lo que es el diezmo dentro de la iglesia. Pero aquí lo que se está abordando es si efectivamente el Estado puede inmiscuirse en temas administrativos internos de la iglesia. Eso es lo que estamos conversando y analizando. Yo creo que no, abiertamente no. ¿Por qué razón? Porque obviamente aquí en este nuevo borrador se habla de la libertad, se habla justamente de la igualdad y los equilibrios, pero si somete a la iglesia o cualquier otra institución a que el Estado se tenga que inmiscuir justamente en su administración interna, como decía nuestra hermana Elba, desde el punto de vista económico, es meterse en la raíz vertebral de cualquier organización, ¿ya? Y creo que de una otra manera ese es el centro de lo que hoy día estamos analizando. ¿El Estado puede meterse al interior de una iglesia? Según mi visión, no. ¿Es deber de nosotros como hermanos y como líderes administrar bien los recursos que el Señor pone en el corazón para entregarlos? Sí, es deber nuestro. Porque somos distintos y porque de otra manera el Espíritu Santo de Dios está en nuestro corazón, nos llama a dar frutos justamente, no solamente desde el punto de vista espiritual, sino que también desde el punto de vista cómo la sociedad nos ve en torno a la administración de nuestra familia, de nuestro hogar y de nuestra iglesia. Eso yo quiero aportar para que pueda justamente hablar también nuestra hermana que le continúa. Pero aquí la discusión no es si efectivamente yo debo de entregar o no. La palabra es bien clara. Efectivamente es un mandato del Señor nosotros poder aportar para su obra y su grey, para mantención de los líderes religiosos, en este caso nuestro pastor, para mantención justamente también de la iglesia y también para ir y predicar la sana doctrina. Que se utilice mal es otro elemento tal vez negativo que la sociedad ve en algunas iglesias, ¿ya? Pero hoy día creo que el análisis del artículo 67 en el punto 4 es si el Estado se puede meter en la administración de la iglesia en torno no solamente a los recursos, sino que también a lo que hemos estado analizando, la espiritualidad, la cosmovisión. Creo que no, porque corrompe y conlleva a perder nuestro derecho a la libertad que se establece desde el punto de vista bíblico para nosotros, los hijos del Señor. Ok, tenemos las siguientes comentarios y una consulta también. Dice, en la iglesia, en tiempos de Cristo, las iglesias administraban ellas sus recursos y no el imperio. Es cierto que debemos ser transparentes con las finanzas ante los hermanos, pero no creo que eso deba nacer de una normativa legal en manos del Estado, sino debe ser en base a las escrituras como parte de la tradición y forma del régimen de la iglesia. Nuestro hermano Nelson Ríos. La hermana Silvia Guti, sobre la segunda pregunta, la pregunta con respecto a las actividades ilícitas, si los dineros vienen de las actividades ilícitas, pero el pastor no sabe de dónde provienen los diezmos, presume que el dinero es legal. Es una materia controvertida respecto a este punto, porque creo que tenemos que hablar sobre el diezmo, creo que es muy importante. Creo que una iglesia sana de la espiritualidad habla también del diezmo, ¿ah? Porque es un acto de fe. Es un ejercicio de fe, no para el pastor ni para la iglesia en particular, sino es un acto de fe del creyente ante Dios. Más allá si se utiliza bien o no los recursos. Entonces es un acto de fe. Por lo tanto, solamente el creyente, el que lee la escritura, sabe para qué se utiliza el dinero y tiene un propósito. Él lo da confiadamente, no esperando nada a cambio, solamente el acto de la confianza de la provisión de Dios para el futuro. Ahí uno puede complementar. También nos comenta, te parece que nos están llegando varios comentarios. Nuevamente Nelson Ríos dice, la manera de luchar contra la corrupción en las iglesias debería ser desde la correcta predicación del Evangelio y no poniendo
la potestad o potestad en el Estado para inmiscuirse en el gobierno y las finanzas de la Iglesia de Cristo. Eh, hermana Elba, luego hermana Natalia, y termina nuestra hermana Nunutza. Gracias, hermano. Solamente quería decir que el marco regulatorio al cual aludía antes para las corporaciones sin fines de lucro ya existe. Y las iglesias, como cualquier otra organización sin fines de lucro, ya está sometida a ese marco regulatorio. Por lo tanto, lo que dice esta nueva constitución o este proyecto se hace justamente, sumándome a las palabras del hermano Andrés, una discriminación innecesaria, porque todas las corporaciones, todas las instituciones sin fines de lucro están sujetas al mismo tipo de control y a la misma obligación de aplicar sus fondos y sus ingresos a, a propender el desarrollo de su objeto o de su fin. Entonces sería un doble, sería grabar claro, redundar en un control en contra respecto de una congregación o de, digamos, de una corporación versus otras que no salen mencionadas. Pero hoy día el marco regulatorio está, eso es lo que quería aclarar. No es que no esté regulado, sí está regulado. Gracias, hermana. Hermana Natalia y luego hermana Nunutza. ¿Sabes qué? Se me ocurren tantas cosas que decir, está súper interesante. Respecto de los profesores de religión, antes de saber si el Estado los va a pagar o no, ¿van a haber profesores de religión? Buena pregunta. Segundo, ¿deberían haber profesores de religión? Cuestionémonos, hagámonos mea culpa. ¿Le corresponde a la escuela pública, pagada por el Estado, evangelizar a nuestros niños? ¿Instruirlos? ¿Educarlos? Tal vez podríamos partir de ahí, analizando eso. Y respecto del yo tengo una discrepancia, el hermano Nelson dice el Estado no debe inmiscuirse. ¿Cuándo el Estado debe inmiscuirse? ¿En la iglesia o en cualquier institución? Cuando hay delitos de por medio. Debe inmiscuirse, porque abusos hay, no solo económicos. Este es un caso de un abuso económico, pero hay casos de abusos también sexuales y las iglesias lo tapan. No porque sea privado se tapa, no. Porque eso nos muestra la idolatría que existe también dentro de algunas iglesias respecto de sus líderes, y eso está mal. Yo no estoy de acuerdo con eso. Cualquier tipo de abuso, de cualquier tipo que implique un delito, el Estado debe inmiscuirse y el liderazgo de la iglesia debe denunciar. Hay un deber ahí de denunciar y de proteger también a las víctimas cuando hay en la iglesia. No exponerlas a un abusador, por ejemplo, que es lo que ha ocurrido hace poco con otro escándalo, pero de otra denominación. Eso quería para cerrar, hermano. Hermana Nunutza. Gracias, hermana Natalia. Yo creo que el punto a que se refería particularmente el hermano Nelson con inmiscuirse, con no inmiscuirse, en este sentido no significa que el Estado quede relegado y quede totalmente aparte de la Iglesia en casos importantes como estos. Sino que cuando tiene que ver con las finanzas, cuando tiene que ver con el aspecto económico, se genera una interdependencia si el Estado se inmiscuye en la Iglesia. ¿Por qué? Porque si el Estado se inmiscuye en la Iglesia, o si la Iglesia tiene que rendirle cuenta al Estado con respecto a su financiamiento, la forma en que se sostiene la Iglesia, lo que pasa es que después se genera una relación de dependencia de la Iglesia con el Estado y sobre todo en materias económicas, que es tan peligroso. Puede ser en un momento así, después se puede ir ampliando. Entonces, yo creo que ese es el punto y esa es como la perspicacia que queda con respecto a la parte financiera. Respecto de los delitos, efectivamente, o sea la institución que sea en una iglesia, sea en un colegio, sea en una universidad, quienes son profesores, quienes son directores en la iglesia, quienes son pastores, incluso quienes son profesores de las mismas clases dentro de la iglesia, si perciben la existencia de algún delito o de algún abuso, deben denunciar. Hace poco estuve en una charla, en una conferencia que dio la Iglesia Presbiteriana de Chile, perdón, la iglesia, sí, la primera iglesia presbiteriana de Chillán, que señaló que informando, dando cuenta
cómo es el protocolo que ellos tienen en caso de abuso sexual y cómo la iglesia debe afrontar el abuso sexual dentro de la misma iglesia, ya sea que se haya realizado por parte de alguien de la iglesia o ya sea que uno de los niños, por ejemplo, esté siendo abusado en su colegio y cómo puede, no sé, quienes participan de la iglesia percibir esto y ayudar y apoyar desde un punto de vista cristiano, pero también desde el punto de vista judicial del deber de denunciar. Entonces yo creo que eso ya trasciende a lo que es iglesia y es en cualquier institución, y quien esté liderando cualquier institución como un colegio, una universidad, etcétera, tiene el deber de denunciar. Pero en la parte económica yo creo que particularmente si la iglesia no recibe dinero del Estado, la cuenta debe ser hacia los miembros de la iglesia, no hacia el Estado. En caso de que exista delito, como decía Natalia, efectivamente, claro, si hay alguna malversación de los fondos y que los mismos hermanos lo puedan percibir, los mismos hermanos, y nuestra Constitución también nos apoya con eso, que nosotros como miembros de la iglesia tenemos el deber también, dentro de los deberes que contempla nuestra Constitución, el deber de reclamar en caso de que veamos que hay una mala administración de los fondos de la iglesia. Se puede reclamar tanto a nivel local como a nivel de presbiterio, y así si es que se considera que hay algún tipo de delito, que alguien está robando dinero, eso se tiene que denunciar. Y eso nosotros por lo menos como iglesia lo tenemos. El problema es que, como hablábamos, no todas las congregaciones son democráticas representativas. Muchas son congregacionalistas, otras son episcopales y no tienen el mismo nivel de organización dentro de la iglesia. Yo creo que ahí es el problema, pero al estar constituidas, como decía nuestra hermana Alba, como una corporación, eso sí que no todos lo están, pero al estar constituidas como una corporación, tienen que dejar de lado su forma de gobierno entre los hermanos y tener en consideración el gobierno de una corporación, porque a lo mejor lo pueden dividir y son diferentes, pueden seguir siendo episcopales para sus decisiones administrativas, pero lo que tiene que ver con la administración, por ejemplo, de los dineros, quién es el director de la corporación, las directivas y todas esas cosas, tienen que ceñirse a lo que dice la ley, cómo se tiene que llevar a cabo una corporación. Entonces quizás falta dentro de otras iglesias, no pasa en la nuestra, pero falta a lo mejor una educación respecto de cómo se debe administrar una corporación. Yo creo que lo confunden con la administración de la iglesia, con la administración de la corporación que conformaron para poder hacer funcionar la iglesia. Entonces yo creo que esa diferencia es importante que exista. ¿Para qué? Para que las cuentas sean claras, para que sea transparente tanto para los hermanos como hacia afuera. Importante, creo que se nos ha pasado el tiempo. Voy a dejar vamos a despedirnos, pero antes de despedirnos de todos, hay una consulta que lo vamos a dejar para el próximo programa, que también a mí me toca este punto, porque fue de alta discusión en nuestra iglesia. Dice: buenas noches, consulta. ¿Qué opinan a propósito del intervencionismo del Estado en la iglesia respecto al pase de movilidad? ¿Debemos obligar a los miembros de la iglesia adherentes y participantes simpatizantes a aportar su pase de movilidad para el culto a Dios? Bueno, es un punto que podemos abordarlo. Hermanos, antes que nada, reiterar que nosotros queremos que usted tome una buena decisión, como dice nuestro hermano Andrés, en función de la palabra del Señor, de lo que hemos dicho todo acá. Son conceptos importantes que usted tiene que tener para aprobar o no esta nueva constitución. Y claramente los principios bíblicos son los que mandan para un creyente. Por lo tanto, vote en función de sus principios bíblicos. Es el llamado que nosotros hacemos desde este humilde programa para todos ustedes. Que el Señor les bendiga.